¿Ya está? Sí. A ver, fíjate. Ahí no está cargando, espérate. Aquí tu teléfono entra a mentir de vida. Ahora sí, ya está con el punto rojo. Buenas noches, manantial de vida. Buenas noches, manantial de vida. Buenas noches, la Iglesia Universal. Les habla el apóstol Alberto Palau, su pastor, el pastor de Manantial de Vida, por la gracia de Dios. Así que hoy día vamos a tener nuestro taller, nuestro compartir sobre evangelismo, ¿ok? Eh, tenemos que, tenemos que disfrutar de esto. Ok, empecemos. Ah, voy a llamar a la pastora, así que me está escuchando, que se acerque a mi oficina, por favor, porque necesito ayuda técnica. La pastora sabe que estoy un poco desfasado, así que no sé por qué se mueve la pastora. No sale acá nada. Sí, señor. Vayan buscando Mateo 10, por favor. Los que estén escuchando. La verdad es que no tengo la menor idea de qué audiencia puede haber. Yo no sé por qué la pastora no me informa. Aquí vas viendo. Ah. Mateo 10. ¿Cómo lo apoyo tú? ¿Y cómo sé quién es el que está ahí? Ah, no sale. Ay, porque cuando se conecta gente que no está registrada, entonces no va a aparecer. Listo. Vamos a ver Mateo 10, por favor. Pero cuando escriban comentarios va a salir aquí. Ok. Vamos a ver Mateo 10. La manera como Jesús envió a evangelizar, ¿no? La manera como Jesús envió a evangelizar, la manera como Jesús determinó que fueran las cosas, ¿no? Ayer fue una prédica muy interesante porque ayer estuvimos hablando acerca de la mente de Jesús, que, que a la final esa es nuestra mente, ¿no? Que los pensamientos de Jesús tienen que fluir de nuestra mente, que el Espíritu Santo tiene que gobernar nuestra mente para que fluya a través de todo nuestro ser los pensamientos de Jesús. Así que si en verdad la mente de Jesús no fluye a través de nosotros, como que no hemos hecho nada, como que no hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Vamos a entender primero qué es el Evangelio. El Evangelio es la dinamita de Dios, es una bomba, es algo que explota, es una fuerza, es un poder, es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio también? El Evangelio son las buenas nuevas. Son las buenas nuevas de Dios para la humanidad. Son las buenas nuevas de Dios para el hombre. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿qué engloba el Evangelio? ¿Cuál es eh, la base de voluntad, ¿no? Porque hemos visto cuál es la base judicial, la sangre de Jesús, el sacrificio vicario de Cristo, el hecho de que Jesús haya tomado todo poder en los cielos y en la tierra, como ha sido descrito en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Pero hay algo que hay algo que tenemos que entender por la fe que va más allá de eso todavía, ¿no? Ese es el acto de Jesús y ese es ¿cómo les puedo decir? El, el,
la conquista de Jesús, ¿no? Lo que Jesús hizo, el Hijo del Hombre hizo, el Hijo del Hombre lleno de Dios, ¿cierto? Investido por Dios y ungido por el Señor. Eso es lo que Él logra. Eh, pero, mm, ¿cómo les puedo explicar? Pero ¿cuál es el- la membrana, vamos a llamarlo así, la membrana que cubre todo esto? ¿Cuál es el parámetro que cubre toda esta situación, ¿cierto? Hay una sola palabra que lo describe. Hay una sola palabra que lo describe. Sabiendo que Dios es santo, sabiendo que Dios es justo, sabiendo que Dios es el amor, sabiendo que Dios es el gozo, sabiendo que Dios es todas estas cosas, pero hay algo que ¿cómo decir? Es una circunferencia, que es una membrana que sujeta todas estas cosas con relación a nosotros, ¿no? Con relación a nosotros, con relación a toda la creación. Eh, y esa palabra describe claramente a esta membrana que engloba todas estas cosas con respecto de Dios y nosotros, de Dios y su creación. Y esa palabra es gracia. O sea, todo se engloba en la gracia de nuestro Dios. Eh, la tierra fue creada por gracia. No había nada que obligase a Dios, no había nada que obligase a Dios a crear la tierra. Y no había nada que obligase a Dios a crear al hombre. Ahora, no había nada que obligue a Dios a crearlo de la manera como lo creó. Y no hay nada que obliga a Dios a que tenga los pensamientos que tiene con respecto del hombre. O sea, no hay nada que obligue a Dios, no hay nada, o sea, y no hay nada que yo pueda hacer o que la creación pueda hacer con respecto a que Dios no, ¿cómo les puedo decir? O sea, ustedes me están entendiendo, o sea, no hay nada que yo, a ver, yo como yo soy Adán y yo no he hecho nada para que Dios haga de mí su creación, o sea, para que yo sea creado como Adán, o sea, yo era, en algún momento fui tierra, y después se le ocurrió pues en esa tierra y en ese molde soplar aliento de vida y crear de nosotros un alma viviente, ¿no? Y que había encima su imagen y semejanza como estábamos compartiendo ayer. Entonces, eso es la única palabra que explica todo esto es gracia, gracia sobre gracia. Antes de entrar al libro de Mateo, antes de entrar al libro de Mateo, quiero que veamos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan dice lo siguiente, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Juan 1:17. Juan 1:17 dice lo siguiente, yo te lo voy a leer, por favor. Juan 1:17 dice, eh, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Dios dio la ley, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es dar y otra cosa es venir. La gracia y la verdad es el Espíritu Santo, definitivamente, ¿no es cierto? Puede ser que dice viene, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que la gracia, siendo la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, siendo la manifestación del Espíritu Santo en toda la creación, es una cuestión de que viene, ¿no? Entonces, la gracia hace
ese atributo de Dios, ese pensamiento de Dios, esa situación de Dios, como quiera llamársela la gracia, vienen por medio de Jesucristo a nosotros. Entonces comenzamos a entender lo siguiente, ¿no? Comenzamos a entender lo siguiente, que la gracia es el único sustento por el cual podemos entender por la fe las intenciones de Dios. Las intenciones de Dios es ser gracioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, vuelvo a decirles, o sea, ¿qué necesidad Dios tenía de crear al hombre? O sea, o qué hizo el hombre, mejor dicho, para que sea creado. O sea, ¿por qué estoy hablando esto en una cuestión de evangelismo? Porque tenemos que predicar el evangelio de la gracia. De verdad que tenemos que predicar el evangelio de la gracia, que por la gracia viene el reino, que por la gracia viene el poder del Espíritu, que por la gracia viene la salvación, que por la gracia viene la santificación, que por la gracia viene el amor de Dios a nuestras vidas y a nuestros corazones, que por la gracia viene la sanidad, que por la gracia viene el ser prosperado, y la gracia entendiéndolo como que es la acción de Dios que trae a los hombres. Por eso es que en Juan dice, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Mas la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Entonces, definitivamente, definitivamente la gracia viene de los cielos a, a la tierra y se deposita en los corazones de los hombres, ¿no? Y no hay ningún mérito en los hombres. O sea, ahora, quiero que entiendan estas palabras que voy a decir. O sea, no es que no hay ningún mérito en los hombres porque el hombre está en pecado, está en decadencia, o el hombre es una desgracia. No, ese no es el punto. El punto es que la gracia se manifiesta porque nada existe o existió nunca sin la intervención de la gracia de Dios. O sea, Dios creó en su mente y después lo hizo real todas las cosas visibles e invisibles por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su gracia. Y la manera hermosa y preciosa como Él presenta todas las cosas tiene que ver básicamente con el puro afecto de su gracia. Él es gracioso. Y no porque cuente chistes, sino que Él es gracioso porque de Él fluye la gracia, de Él fluye todas las cosas. Entonces, tenemos que entender lo que vamos a predicar en el Evangelio, tenemos que entender que el Evangelio se predica por la sangre de Jesús, por la justicia de Dios, que es Jesucristo, por el poder que le ha sido investido a Jesús, de poder en los cielos y en la tierra, pero que todo eso esté englobado y esté enmarcado en el puro afecto de su gracia. Los hombres no merecen el perdón, pero lo tienen a su disposición. Los hombres no merecen las sanidades, pero la tienen a su disposición. Los hombres no tienen por qué enderezar sus vidas. Dios no tiene por qué preocuparse por los hombres para hacer que enderecen sus vidas, pero ahí está, por la gracia, Dios como el sumo, Jesús, que es Dios también, como el sumo sacerdote, intercediendo ante el Padre para que los hombres puedan encontrar el perdón de los pecados, la restitución de sus vidas y tener una vida coherente con respecto a lo que Dios se refiere. Entonces, definitivamente tenemos que entender que todo lo que hemos visto hasta ahorita del Evangelio para poder predicarlo y todo lo que vamos a ver en lo subsiguiente tiene que ver entera y únicamente con el puro afecto de su voluntad, que es el puro afecto de su gracia, ¿no? La gracia y la verdad vinieron por Jesús y esta es una palabra que tenemos que entenderla de una manera profunda. Ahora, todo lo que les estoy compartiendo ahorita en este momento con respecto a la gracia es muy pequeño con lo que la gracia es. Definitivamente la gracia tiene activos mucho más grandes, pero tenemos que empezar por los rudimentos para poder entender después las profundidades del Espíritu. O sea, los ángeles no fueron creados porque tuviesen algo meritorio en ellos, ¿no? O sea, me merezco ser ángel, pero ¿cómo me merezco ser ángel si no existía?
antes de que los ángeles fueran creados, no existían. Entonces, ¿qué mérito podría haber en lo que no existe para que sea? Es imposible. Entonces, el único afecto que hay en la creación es el afecto de la gracia, ¿no? Ahora, la gracia de Dios se manifiesta a través, básica y fundamentalmente al principio de la hermosura, ¿no? Cuando Dios estaba creando todas las cosas, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó los animalitos y cuando Dios creó a los planetas y cuando Dios creó a la creación invisible y a la creación visible, cuando Dios hace eso, definitivamente todo tiene que ver con la belleza. ¿Por qué? Porque la creación misma es la expresión de lo que Él es. Dice el libro de Romanos, dice enfáticamente, el libro de Romanos dice claramente que si nosotros queremos entender su eterno poder y deidad, la podemos entender o ver claramente a través de las cosas hechas, ¿no? Entonces, cuando yo veo una rosa, estoy viendo el corazón de Dios. Cuando veo un volcán erupcionando, estoy viendo el carácter de Dios con respecto al pecado. Cuando yo veo las nubes, estoy viendo la protección que tiene la creación de Él mismo. Él es santo, 3 veces santo, ¿no? Entonces Él es un sol incandescente, ¿no? Entonces, si nos abrazara con todo el fuego de su santidad, seríamos fulminados. Entonces Él ha creado las nubes para que podamos entender cómo Él protege a su creación de Él mismo, ¿no? Este, cuando nosotros vemos el agua, ¿no? Por ejemplo, que es parte de la creación, vemos el agua refresca, el agua hidrata, el agua reverdece. En el agua se pueden poner plantas que están prácticamente para el desecho de la basura y se vuelven a regenerar y vuelven a tener vida, ¿no? El agua tiene la capacidad de dar vida. El agua tiene la capacidad no solamente de lavar o de calmar la sed, sino que el calmar la sed y el lavar tiene una propiedad de reverdecer, de dar vida, ¿no? Entonces, si yo quiero entender a Dios, su eterno poder y deidad, veo las cosas hechas. Por ejemplo, veo el agua, ¿no? La tierra, ¿no? Y cuando yo veo la tierra, veo a Jesús, ¿no? Porque Jesús representa la tierra o la tierra representa a Jesús, porque de ahí fuimos sacados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando predicamos el Evangelio a la gente, le tenemos que dar el chance de la verdad, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Y la verdad es esa, ¿no? La verdad absoluta es esa, que Dios está sentado en el trono, esperando que la gente extienda su mano y recibiendo las bendiciones de Dios, que son el puro efecto de su gracia, que nada tiene que ver con mérito y nada tiene que ver con alguna acción humana, ni con nada. O sea, ¿qué podíamos hacer nosotros para matar a Jesús? Nada, nadie mató a Jesús, Él entregó su vida y Él la vuelve a tomar. ¿Cómo convencemos a Dios? ¿Cómo hubiésemos convencido a Dios de que Él entregue a su Hijo? ¿De qué manera hubiésemos podido nosotros idear que Dios que Dios se haga hombre a través de su Hijo y que venga a la tierra a hacer el sacrificio? O sea, la otra vez en una predica que di el domingo acá en la iglesia, la verdad es que Dios ya me lo había revelado anteriormente. No voy a decir con las palabras que es porque no quiero herir susceptibilidades, pero Dios es un estratega tremendo, ¿no? De verdad, lo voy a decir bien popular, o sea, a Satanás lo subió a la mecedora y el engañador fue engañado. Gloria a Dios por nuestro Señor, ¿no? O sea, fue tremendo, ¿no? Cómo el Señor pudo tontear al tonteador. Al que se creía más sabio, lo salió torciendo, ¿no? Y a mí me da gozo, ¿no? Porque definitivamente las estrategias de Satanás, pues eh, son absurdas, ¿no? Porque su destino es la muerte, ¿no? Entonces no hay nada que hacer, o sea, ¿qué estrategia puede ir para eludir lo de la muerte? La única estrategia que hubo fue la de Dios, ¿no? La que se hizo hombre. Pero vamos al aspecto de la gracia. ¿Cómo yo convenzo a Dios de que haga esto, no? O sea, ¿y cómo yo podría tener la inteligencia de hacer esto? O sea, quiero que me entiendas, por favor, tú que me estás escuchando, quiero que me entiendas. O sea, es imposible. Lo único que nosotros nos queda decir es gracias por tu gracia, ¿no? O sea, es tu gracia, es tu gracia.
es tu gracia la que el Señor dice. A ver, el Señor piensa y dice, ¿cómo lo salvo esto? Su cuerpo está enfermo, se va a ir a la muerte, su alma va a ser llevada al infierno y su espíritu también. O sea, ¿cómo lo salvo esta gente? ¿No? Entonces él hizo una salvación integral, es decir, él hizo un trabajo integral, él agarró y dijo, voy a sanar sus cuerpos, voy a desatar sus almas del poder del maligno y voy a resucitar sus espíritus. Eso es como Dios creó en su mente esta salvación maravillosa y la metió todo esto que estoy diciendo, la mete en su espíritu, la mete en su espíritu de una manera gloriosa que es inexplicable. Solamente te puedo contar algunas pautas porque esto es inexplicable a la mente humana. Este, y la cual no es necesario tampoco entender, porque Dios lo que dice que tenemos que creer, no que entender. Entonces, definitivamente el asunto va por ahí, ¿no? Que la gracia tiene que ver con la acción de Dios, no con la acción de los hombres. O sea, y la salvación tiene que ver con la gracia, la santificación tiene que ver con la gracia, el arrebatamiento tiene que ver con la gracia, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que entender nosotros los que predicamos el Evangelio, los que vamos a salir a las calles, los que vamos a llevar esta palabra a los hombres, tenemos que entender básicamente que ninguna de las bendiciones de Dios tampoco son por mérito. O sea, si estás enfermo, yo no te voy a bendecir con sanidad porque te lo mereces, ¿no? O sea, o si estás empobrecido o endeudado o cogoteado o asustado o el estado emocional que te encuentres, o el estado económico que te encuentres, o el estado corporal que te encuentres, o el estado espiritual en que te encuentres, hechicería, brujería, lo que sea que fuere, Dios ha previsto de que tú seas bendecido con libertad y con todas las cosas de prosperidad en todos los niveles, y eso tampoco tiene que ver con tus acciones, tiene que ver básicamente con la gracia, o sea, todo es gracia, ¿no? O sea, yo no conquisto mis bendiciones, Él me las da. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios se ofende, porque Dios se ofende, pero entendamos esto, préstame atención, Dios se ofende cuando tú no estiras tus manos a recoger de Él. Y eso lo dijo en un versículo, dice, el que no recoge conmigo desparrama. Y no tiene una connotación de dureza, ni de exhortación, ni te está insultando, ni nada. O sea, lo que él te está diciendo es, no seas pavo, o sea, yo he hecho todo para que tú seas bendecido. O sea, quieres familia, toma, quieres dinero, toma, quieres salud, toma, quieres vivir una vida plácida, toma, porque todo es por gracia y mis bendiciones es lo que más me gusta dar. A mí no me gusta dar, Dios dice, a mí no me gusta dar maldiciones, no me gusta dar castigo, soy muy paciente para la ira, soy muy paciente para el castigo, siempre observo y permito que las cosas sucedan. Es más, la pego de tonto, dice Dios en muchos aspectos, como que permito que la gente piense que me sube a la mecedora, pero lo único que estoy haciendo es esperar el puro afecto de mi paciencia. En mi paciencia espero el arrepentimiento de los hombres, ¿no? Pero el arrepentimiento de los hombres no tiene nada que ver tampoco con, nada que ver con las acciones. O sea, no es que yo me arrepiento, no es que yo me arrepiento de mis pecados para yo mismo meterme en un proceso de autosantificación. Eso no funciona. Yo me arrepiento de no ser alguien que reciba las bendiciones de Dios. Yo me arrepiento de ser alguien que no reciba la protección de Dios. Yo me arrepiento de ser alguien que no reciba lo que Dios quiere darme. Y me arrepiento no de estar enfermo, yo no manejo la enfermedad me puede venir, pero me arrepiento de no creerle a Dios de que Él me quiere sanar, porque Él está loco por sanarme, o sea, Él está loco porque yo pueda recibir las bendiciones de sanidad. Y yo me arrepiento de no permitirle a Dios que venga con sus estrategias a mi vida económica y que restaure pues toda mi economía de los chanchullos que yo mismo he hecho, ¿no? O sea, me arrepiento de no permitirle a Dios que entre en mi sexualidad, pues, ¿no? Que yo creo que mi sexualidad es para poder tener hijos o para poder tener placebo y acostarme con una, con otra, o si eres mujer con uno, con otro. Entonces, Dios no dice, Dios no dice arrepiéntete porque eres inmoral o porque no, lo que Dios te está diciendo es arrepiéntete porque yo te quiero bendecir a través de tu sexualidad. Quiero que tengas una sexualidad sana, coherente, hermosa, preciosa y que sea familiar, que venga en el ámbito familiar y que eso traiga la amplitud de la familia el multiplicarse, ¿no? Entonces definitivamente
la gracia no tiene nada que ver con el pensamiento humano. O sea, ayer estábamos viendo de verdad, el hombre natural no puede entender estas cosas, porque el hombre natural piensa de una manera lineal. Para el hombre natural 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4 y 4 más 2 es 6. Pero para Dios 2 más 2 puede ser 1000, pues, porque Él quiere, así como un día como 1000 años, 1000 años es como un día, porque a Él le place. Porque a Él le place que ciertos hombres vivan, por ejemplo, un soldado de David vivió 130 años en su puro vigor. En 130 años vivió en su puro vigor, en su puro vigor, en su puro vigor, o sea, él estuvo ahí en su puro vigor hasta los 130 años. Y David murió a los 70, ¿no? Y David fue el jefe de este hombre que murió a los 130. Entonces, el puro afecto de su voluntad, pero el puro afecto de su voluntad es bendecirnos, o sea, Él está presto a bendecirnos, bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos, y eso es lo que tenemos que predicar, la bendición de Dios, la gracia de Dios, y qué sé yo. Nosotros tenemos que pasar, de verdad que tenemos que pasar de muerte a vida, de verdad que nuestra mente tiene que pasar de muerte a vida, o sea, no podemos seguir pensando, no podemos seguir pensando. Ay, 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 que la depresión es parte de nuestra existencia, no podemos seguir pensando que la enfermedad es parte de nuestra existencia, no podemos seguir pensando que la estrechez y vivir cogoteado es parte de nuestra existencia, eso no está en la mente de Dios. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Este compartir de hoy de evangelismo tiene que ver mucho con lo que compartimos ayer de la mente de Jesús, porque porque nosotros lo que predicamos al fin y al cabo lo que predicamos es la mente de Jesús, la mente de Jesús operando en nuestra mente, es la mente de Jesús actuando en nuestra mente y trayéndonos todas las bendiciones de Dios. Yo no puedo tener los mismos conceptos que tenía antes de mí mismo, yo no puedo tener los conceptos que tenía antes de mi hermano en Cristo, yo no puedo tener los mismos conceptos, mi pensamiento tiene que cambiar. Porque definitivamente mis pensamientos tienen que ser englobados en la gracia, tienen que ser encerrados, tienen que ser aprisionados. Entiéndeme esto, yo quiero, yo anhelo, ojalá que tú lo recibas también. Espero que tú recibas esta palabra, porque yo quisiera que tus pensamientos, tanto como los míos, y los míos, tanto como los tuyos, sean encarcelados en la gracia de Dios. De verdad que yo quiero ser un prisionero de su gracia, porque en su gracia tengo todas las bendiciones, porque en su gracia tengo todo el amparo, o sea, el amparo del omnipotente, que vivimos a la sombra del Altísimo. O sea, ¿qué tiene que ver con mis acciones? ¿Qué tiene que ver con yo ganar algo? Eso es lo que enseñó la religión. La religión ha enseñado que la santificación es un autoproceso en el cual yo me santifico. No, el Señor es el que nos santifica y el Señor nos santifica en el primer momento en que recibimos a Cristo, nos cambia de estado, nos pone en un estado de muertos a vidas, de tinieblas a luz y nos pone de esa manera, ¿no? Entonces comenzamos a caminar en función a eso. Ahora, lógicamente te digo, ahorita yo te lo estoy predicando y yo lo vivo, o sea, definitivamente que yo lo vivo, pero no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil porque el hombre natural no le gustan estas cosas. El hombre natural básicamente lo tenemos que encerrar en el yo hago. El hombre natural es el yo hago. El hombre natural es el yo pienso. El hombre natural es el que yo determino. Pero para Dios eso no sirve, pues, porque ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Ahora, si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, Cristo vive, hay un versículo, perdóneme un ratito, por favor. Yaquisita, pastora, ¿me puedes traer la Biblia que tengo en el cuarto? Hay un versículo que quiero que entendamos, porque es la manera en cómo vamos a predicar. De verdad que es la única manera en la cual podemos predicar el Evangelio en función a este versículo que espero no le haya pasado, ¿no? Porque no me acuerdo dónde está exactamente, ¿no? A ver, no, acá debe ser 4.
Bueno, discúlpeme, no lo encuentro, pero es un versículo que es muy importante. Vamos a buscarlo en el Google, vamos a googlear. Vamos a ver si lo encontré. No. Ah, ya. Listo, ya lo encontré. Vamos a leerlo con calma y con tranquilidad, porque este es un versículo muy importante. Quiero que presten atención. Está en 1 de Juan 4:17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Una de las cosas que quiero que entiendas es que Juan está hablando en presente, no está hablando en pasado. El apóstol Juan no está diciendo, como Él fue en la tierra, así somos nosotros. Él está diciendo, así como Él es ahora, así somos nosotros en el mundo. Ahora, quiero que entiendas, se está refiriendo a cómo es Jesús en la resurrección. Y si nosotros hemos estudiado, entendido o escudriñado el libro de Apocalipsis, que es donde se narra cómo está Jesús hoy en resurrección, entonces tenemos que entender claramente que Juan está diciendo que nosotros aquí en el mundo vivimos como Jesús vive en el cielo. Ahora, esto depende de mi santidad, de mi acción, de lo que yo pueda lograr, de lo que yo pueda hacer, no, de ninguna manera. Tiene que ver absolutamente y solamente con la gracia de Dios, tiene que ver solamente con la gracia de Dios, que Él ha determinado que todos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, por la fe, tengamos la capacidad, por medio de la unción y la presencia del Espíritu Santo, la fuerza y la potencia, el poder de vivir como Cristo vive en los cielos, nosotros vivimos aquí en la tierra. Entonces, claramente vamos a vivir como reyes y sacerdotes, como ministros, como intercesores, como hacedores, como conquistadores, ¿no? Como alguien que tiene el poder, como alguien que tiene la sabiduría, la inteligencia, como alguien que tiene la salud. Yo no creo que Jesús esté enfermo en el cielo, ¿no? Yo no creo que Jesús esté en el cielo empobrecido. Él se hizo pobre para venir a la tierra, para hacer de su pobreza riqueza para nosotros, pero cuando Él fue resucitado y entronizado en el cielo, Él fue enriquecido con toda riqueza. Y si no me crees, date la chamba de leer el Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5, donde los ancianos, los querubines, los serafines y todo el cuerpo celeste en los cielos cantan un nuevo cántico y le dicen, pues a ti sea la riqueza, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. De esa misma manera como vive Jesús en el cielo, nosotros vivimos en la tierra. Sino que nuestra mente ha sido el primer obstáculo porque hemos tenido una fe distorsionada y enferma, limitante. Y no limitante nosotros, porque nosotros no podemos ser limitados porque ya estamos limitados, sino que limitamos a Dios en su accionar, porque Él va a ser conforme a nuestra fe. Él va a actuar conforme a nuestra fe. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha venido a bendecir. Dios nos ha venido a bendecir a través de la fe. Y nos ha venido a traer toda su riqueza, todo su poder y toda su gloria. Lo dice este versículo, no lo está diciendo el apóstol Alberto Palabra, lo está diciendo la palabra y lo está diciendo el Espíritu Santo. Tenemos que entender claramente que la gracia es el único sustento en el cual nosotros nos paramos. Por su gracia, Él conversó con una mujer, la samaritana. Por su gracia le perdonó las 3 veces que lo negó Pedro al Señor. Por su gracia le perdonó a Juan que lo dejara a él solo, desnudo, corriendo, cuando vinieron a apresarlo. Por su gracia
le dijo a Judas, le dijo amigo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Cuando le dice amigo, le está diciendo, Dios es tu amigo. Tienes tiempo de arrepentirte, pero bueno, haz lo que tienes que hacer. Ya está hecho, ni vuelta que darle. Porque Dios es gracioso, vuelvo a decir. Ahora, Dios ofende, pero quiero que me entiendas esta palabra. Dios ofende cuando tú no recibes sus bendiciones, cuando tú pones tu yo por encima de su accionar. Y eso se ve claramente en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas se ve claramente que el apóstol Pablo dice que han caído de la gracia a la ley. Y esto es muy importante tomar en consideración. El libro de Gálatas anuncia que la iglesia en Gálatas había caído de la gracia a la ley. Eso me indica a mí algo muy importante. Toma nota, anótalo en tu mente, anótalo en tu corazón. Entiéndeme, cuando el apóstol Pablo dice, y lo vuelvo a repetir, que han caído de la gracia a la ley, eso me indica a mí claramente que la gracia está más arriba que la ley. Porque no se podría caer de la gracia a la ley si que la gracia no está más arriba. Entonces tenemos que entender que las acciones de Dios gobernadas por la gracia, que todas sus acciones están gobernadas por la gracia, tienen que ser sostenidas por la fe. Y que cuando se cae de la gracia a la ley, pues le estás ofendiendo a Dios, porque no le estás recibiendo lo que Él quiere dar. O sea, él está loco por dar. Él está loco por bendecir. O sea, entiéndeme, vamos al principio. O sea, ¿quién lo convenció a Dios? ¿Quién lo aconsejó a Dios? ¿Quién le sugirió o quién le pagó a Dios con algo para que Él creara a Adán y a Eva? Y para que los creara a su imagen y semejanza. ¿Y quién lo convenció a Dios? ¿Y quién le pagó a Dios? ¿O quién le dijo la estrategia con Jesús? Todo es por su gracia, no tenemos nada que ver. El único vehículo y el único vínculo que hay entre yo y Dios, entre Dios y yo, es la fe. Si yo le creo, es suficiente. Yo le creo que existe, yo le creo que es bueno, yo le creo que es bondadoso, yo creo que Él ha venido a darnos por gracia, yo creo que Él ha venido a ungirnos con su Espíritu Santo, a darnos poder, a darnos llenura, a darnos palabra, a darnos revelación, a darnos prosperidad, a darnos salud, a darnos todas las bendiciones que Él tiene en su corazón. Entonces, y muchas veces nosotros pensamos para nosotros y para la gente, porque nos ponemos carga a nosotros y le ponemos carga a la gente, creyendo de que la gente tiene que hacer A, B o Z con respecto a algo para recibir la gracia. Y la gracia se recibe solamente por la fe. Muchos que me conocen me preguntarán, pastor, ¿y usted qué? ¿Ya no predica la obediencia? No, no estoy diciendo eso. Porque si tú eres obediente, es porque Él fue obediente. Vamos un ratito al libro de Romanos 5. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ay, qué hermoso pasaje. Listo. Vamos a ver el 16, 5:16. No, Romanos 5:16. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, o sea, Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, ¿quién es el que trajo la justificación? ¿Las acciones de los hombres o la acción de Jesús? Ok, ahora mira lo que dice el 17. Dice, es una maravilla, mira lo que dice el 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, Adán,
reinó la muerte, porque la muerte reinó por la transgresión de Adán. Mira lo que dice, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aleluya. Lo que estoy explicando está en ese versículo, de ahí la sabiduría del Espíritu Santo encerró todo lo que estoy explicando en este versículo. O sea, nosotros predicamos la abundancia de la gracia. La abundancia de la gracia está, y dice, ahora, quiero que me entiendas esto claramente. ¿Qué es lo que me trae a mí la abundancia de la gracia? Me gustaría que la pastora responda. ¿Qué es lo que nos trae a nosotros la abundancia de la gracia? Está contenido en el mismo versículo. Romanos 5:17. Ahí está contenida la respuesta. ¿Qué nos trae de bendición a nosotros la abundancia de la gracia y el don, el regalo, Jesucristo como la justicia de Dios? ¿Qué nos trae? No, no, no. No, mi amor. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, yo recibo la abundancia de la gracia y el don de la justicia, lo que me hace a mí es un rey de vida. Entonces, ¿cómo? Un rey de vida, pues. Porque así dice acá, no lo estoy inventando, hermanos, no lo estoy inventando, no estoy haciendo una pajareada, no, estamos hablando de la palabra. La palabra dice claramente que todos los que recibamos la abundancia de la gracia, todos los que recibamos al don de la justicia de Jesucristo, vamos a reinar en vida. O sea, no hay coronavirus que nos toque, no hay enfermedad ni pobreza. Entiéndeme, la pobreza es un espíritu y las deudas son otro espíritu. Por si acaso, ten cuidado. A eso que nos ha gustado endeudarnos hasta el cogote y después venir sufriendo para pagar. Hemos sido atacados por espíritus porque la palabra dice claramente que el que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia reina en vida. Reina en vida y la vida tiene que ser sostenida por la provisión de Dios. Por la provisión de Dios espiritual y material. Dios no hizo a Adán y lo dejó a media caña. Y le dijo, bueno, ahora conéctate con los angelitos y ya tú ves cómo lo haces. No, señores. Le hizo un Edén, le hizo un huerto, lo puso en el Edén, lo puso sobre todas las cosas y encima le dio la conexión con los ángeles, arcángeles, querubines y con él mismo. Porque esa es la abundancia de la gracia. No solamente es la gracia, es la abundancia de la gracia. Entonces nosotros tenemos que predicar en la abundancia de la gracia. Termino con esto, para no hacerla más larga porque ya creo que está muy claro. Si yo no vivo en la abundancia de la gracia y en el don de la justicia, si no vivo en eso, no voy a poder predicar el evangelio del reino. Porque voy a predicar el evangelio de la ley, voy a predicar el evangelio del yo, voy a predicar el evangelio del yo puedo o el yo debo. Y no voy a predicar el evangelio del yo recibo, del yo tengo por la gracia de Dios y que soy lo que soy porque Dios le plació hacerme así, pues hermoso, precioso y maravilloso, lleno de poder, de gloria y de riqueza. Si yo no vivo la abundancia de la gracia, o sea, si yo no permito que Dios viva en mí y viva en los cielos, dándome la abundancia de la gracia, no voy a poder predicarla con autoridad la abundancia de la gracia, así no voy a poder funcionar. Aunque muchos escucharán y se convertirán también a esta gracia por la gracia. Pero yo voy a estar desparramando, porque Jesús lo dijo, el que no recoge conmigo desparrama. El que no recoge conmigo bota. Bota. El que no me escoge a mí por encima de todas las cosas, está viviendo en un vacío. Entonces, cuando yo exhorto
Aparentemente, ay, pues que mi tono de voz es así, me negroide y pareciera que yo estoy molesto, pero no se trata de eso. Lo que te estoy tratando de decir, no seas tonto, no seas torpe. Recibe la abundancia de la gracia, recibamos, porque yo también necesito, yo quiero más de lo que tengo. En mí se dan milagros, en mí se dan sanidades. Se han embarazado mujeres, se han sanado de COVID, se han sanado de cáncer, se han sanado de leucemia. Tengo revelación de la palabra, la puedo explicar, tengo ministerio, tengo todo lo que cualquier otro hermano quisiera tener, pero yo quiero más de su gracia. Quiero más porque su gracia es abundante y todo lo que yo he podido entender hasta aquí no tiene nada que ver con la profundidad de lo que significa su gracia. Y eso es lo que yo te sugiero, lo que te estoy impartiendo, lo que te estoy ministrando. Que sientas y que desees la abundancia de la gracia. Para que la des. Para que cuando te pares delante puedas predicar en función a esto. Para que no seas engañado también por espíritus legalistas, por espíritus religiosos, que son mentirosos. Pues. Estos espíritus son mentirosos. Ponen cargas a los hombres que no pueden llevar. La obediencia, sí, claro que sí. Claro que sí, no estoy diciendo que no. La obediencia a los ministros, la obediencia a los pastores, la obediencia a la iglesia. Y sí, cuando no obedeces pierdes, claro que sí, por supuesto. Pero la obediencia tampoco tiene que ver conmigo. La obediencia tiene que ver con la gracia de Dios. Que por su gracia ponga en mi corazón la capacidad de poder obedecer. Entonces, cuál es el huevo y cuál es la gallina? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿La bendición o la obediencia? Esa es una pregunta que nace de tu mente humana. Yo no tengo la respuesta. Y es más, te confieso, a mí no me interesa la respuesta. A mí lo que me interesa es ser beneficiario de la gracia. A mí no me interesa filosofar sobre la gracia. No me interesa pensar sobre la gracia. A mí me interesa tener los frutos de la gracia, los resultados de la gracia, la presencia de la gracia, las bendiciones de la gracia. Y yo estar derramado en su gracia y poder compartir de su gracia. Ver un enfermo y sanarlo, por gracia. Porque por un lado dice, sí, Dios sana, Dios es el que sana, pero por otro lado dice, Jesús dice, anda, ve y sana a los enfermos. Entonces yo le preguntaría a Dios, ¿eres tú o soy yo? Y Dios me decía, ¿qué te importa? Anda, sana, no más, ¿cuál es tu problema? Compadécete de los que están enfermos. Y sana. Y restaura vidas. Predica mi evangelio. Aleluya. Levanta iglesia. La gracia tiene que ver con la extensión del universo. La gracia tiene que ver con la extensión del reino en todo el universo. Dice que la creación misma gime aún esperando nuestra manifestación. Nuestra manifestación como hombres, no, nuestra manifestación como hijos de Dios llenos de la gracia. El último versículo que te nombro es este. Dice que Cristo crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Ese versículo para mí es importantísimo. Porque como yo he sido alguien que siempre se ha maldecido con su mente y siempre se ha maldecido con su boca, yo he sido así, he sido. Cuando yo miraba en la palabra que yo no alcanzaba el estándar de lo que dice la palabra, ni lo que los pastores predicaban, yo no alcanzaba, pero ni siquiera el ápice de lo que estaban diciendo, yo mismo me maldecía descalificándome, ¿no? Y un día encuentro ese versículo que dice que Jesús, el Hijo de Dios, crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Y eso me trajo a mí una alegría tremenda, porque si Jesús necesitó crecer en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿cuánto más este humilde servidor? Aleluya, aleluya. La esperanza que Dios me dio a través de ese versículo fue tremenda. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Él es, de verdad que Él es
Eh, yo les recomiendo a todos los hermanos de Manantial de Vida, o a todos los hermanos que escuchen este video, el compartir de este humilde servidor. Porque la gracia es la base y la manifestación del corazón de nuestro Dios. Vamos a hacer un ejercicio de oración. Recibo el don de ciencia por gracia y lo doy por gracia y lo doy con gracia. Recibo los dones ministeriales por gracia, con gracia y lo damos con gracia. Recibo todas las bendiciones del Espíritu Santo con gracia, por gracia y para gracia. Aleluya. La gracia es lo más maravilloso que podemos tener. Por eso es que, por eso, y lo vuelvo a decir, Dios se ofende cuando tú no recibes la gracia. De verdad, lo que más, mira, a Dios, entiéndeme esto, a Dios no le ofende tanto tu pecado inmoral como le ofende que tú digas no a su gracia. Porque entiéndeme, su gracia es Jesús. La manifestación, la personificación, la imagen, lo tocable de su gracia es Jesús. Y cuando tú le dices no a Jesús, es como meter una puñalada en el corazón del Padre. Por eso es que en el Evangelio de Mateo, lo cual lo pedí, pero no lo hemos leído, ya será para la próxima clase, porque vamos a entender. En el Evangelio de Mateo lo dice clarísimo, dice, a esa ciudad que no te recibe tu paz, dile que aún el polvo de tus zapatos se va a ir en contra de ella. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. O sea, entiéndeme, que tú seas ladrón, que tú seas... Ya, vamos a poner este ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Habían dos ladrones, uno a un costado y otro al otro costado. La pregunta es, ¿Dios con quién conversó? ¿Con cuál de los ladrones conversó? A uno lo ignoró. A uno lo ignoró por completo, lo puso a un costado, ni lo miró, fuera acá. Al que se burló, al que escarnizó a Jesús en la cruz. Al que le dijo no. Pero al otro lo miró con amor y le dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Quiero que entendamos lo siguiente. Si estoy equivocado en cuanto a los principios que estoy enseñando en la iglesia, que son el fundamento de nuestra fe, esta gracia absoluta, si yo estoy mintiendo, entonces yo quiero que alguien me diga qué le pidió Jesús a cambio de su salvación al ladrón que estuvo con él. No le pidió nada. De él no nació. Él no le dijo, tú adórame o tú bendíceme y yo te voy a salvar. No, él simplemente dijo, este hombre es bueno. Este hombre lo único que ha hecho es sanar. Este hombre lo único que ha hecho es bendecir. Todo lo que he escuchado es que ha resucitado muertos, ha sanado enfermos, ha venido a restituir a las familias, ha venido a hacer maravillas, ha venido a traer gracia sobre gracia. Y no entiendo por qué está aquí con nosotros, que nosotros somos unos desgraciados. Ese fue el pensamiento de este hombre. Y Jesús lo único que hizo fue mirarlo y decirle, hoy día conmigo estás en el paraíso, te la ganaste. Aleluya. El otro, ¿dónde terminó? Con Judas en el infierno. ¿Por qué? Porque despreció la gracia. Despreció la gracia. Nosotros no podemos hacer nada para restituir tanto amor y tanto afecto. Lo único que podemos hacer es vivir de cabezas en el piso adorando a nuestro Dios. De verdad que solamente podemos vivir adorándole. No hay otra. Entiéndeme, tú has pasado de muerte a vida, tú te vas a ir al cielo, vas a vivir eternamente. Tú viniste por un problema de drogas o viniste por un problema familiar o viniste por un problema de salud. Búscate a Dios por eso.
Pero la abundancia de la gracia te dice, te sano eso y encima te mando la vida eterna. Aleluya. De verdad que me llena de gozo, por eso me río. No me río fingidamente ni pujando, de verdad que me gozo. Me gozo como es la mente de Dios. La mente de Dios es tremenda. Es tremenda la mente de Dios. Tremendamente hermosa. Ningún pensamiento de mal hay para nosotros. Ni uno solo. Así que a los que han llegado tarde, les sugiero que lo vuelvan a ver este video. Vuélvanlo a ver, lean los pocos versículos bíblicos que da hoy día. Lean Mateo 10, también se van a dar cuenta de muchas cosas. Comiencen a buscar en la Biblia, no entender la Biblia. De verdad les digo, busquen en oración, en el Espíritu, la mente de Jesús. Porque al fin y al cabo, en la Biblia está descrita la mente de Jesús, lo que Él quiere, lo que Él no quiere, lo que Él aprueba, lo que Él no aprueba, lo que Él rechaza rotundamente, lo que Él sí acepta, lo que Él te dice, lo que Él te da, eh, su carácter. Entendamos esto, Jesús es muy humilde, muy manso, pero siendo humilde y manso no se casa con el pecado. Pero te obliga a ti a que tú combatas con su pecado. No, para eso te manda el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que no se casa con el pecado, porque él siendo tan bueno sabe que él ha mandado al Espíritu Santo para que tú tengas la potencia y la fuerza de poder revertir todas las cosas. Tu mente tiene que tener la mente de Jesús. Para Jesús tú estás sano, tú estás sana. Tú no tienes pobreza, tú no tienes deudas. Para Jesús ya está hecho todo. Como Él vive, así vivimos nosotros en la tierra. Maravilloso versículo. Acuérdate y guárdatelo. Primera de Juan 4:17. Como Él vive, así vivimos nosotros en la tierra. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Guarda estas palabras en tu corazón, porque esto es lo que va a salir en la predicación. En la predicación va a salir esto. Ya sabes que el fundamento es la justicia, que se pagó con sangre, que a Jesús se le dio todo poder, que nosotros hemos sido investidos con todo poder de lo alto, pero que todo esto está sostenido en una sola acción, la gracia de Dios. Amén. Así que nada, te bendigo con esta palabra, de verdad que te bendigo, bendigo tu entrada, tu salida, bendigo tu economía, bendigo tu cuerpo, tu salud, tu espíritu, tu alma, sobre todas las cosas, tus emociones, tus sentimientos. Te bendigo con la luz de Dios. Hasta el próximo jueves, donde seguiremos dando todavía los talleres de evangelismo para la gloria de nuestro Dios. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Bye bye.